En Dios ve la verdad, pero espera, León Tolstoy nos presenta un relato sobre la injusticia, el destino y el poder del perdón. A través de la trágica historia de Aksionov, un hombre condenado por un crimen que no cometió, el autor nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia humana y la fuerza de la fe. Con su estilo sobrio y profundo, Tolstoy nos recuerda que aunque la verdad tarde en revelarse, ésta siempre encuentra su camino. Sin más preámbulos, empecemos. En la ciudad de Vladimir vivía un joven comerciante llamado Iván Dmitrich Aksionov. Tenía 2 tiendas y una casa propia. Aksionov era un tipo apuesto, rubio y de cabeza rizada, lleno de diversión y muy aficionado al canto. De muy joven había sido dado a la bebida y se desbocaba cuando se excedía. Pero después de casarse dejó de beber, salvo de vez en cuando. Un verano, Aksionov iba a la feria de Nizhny, y al despedirse de su familia, su mujer le dijo: «Iván Dmitrich, no salgas hoy, he tenido un mal sueño contigo». Aksionov se rió y dijo: «¿Tienes miedo de que cuando llegue a la feria me vaya de juerga?». Su mujer le contestó: «No sé de qué tengo miedo, lo único que sé es que he tenido un mal sueño. Soñé que volvías a la ciudad y cuando te quitabas la gorra veía que tenías el pelo bastante gris». Aksionov se rió. «Es una señal de la suerte», dijo. «A ver si vendo todos mis bienes y te traigo algunos regalos de la feria». Se despidió de su familia y partió. Cuando había recorrido la mitad del camino, se encontró con un comerciante al que conocía, y pasaron la noche en la misma posada. Tomaron juntos el té y se acostaron en habitaciones contiguas. Aksionov no tenía costumbre de dormir hasta tarde, y deseando viajar cuando todavía estaba fresco, despertó a su cochero antes del amanecer y le dijo que pusiera los caballos. Luego se dirigió al dueño de la posada, que vivía en una cabaña en la parte de atrás, pagó la cuenta y continuó su viaje. Cuando había recorrido unas 25 millas, se detuvo para dar de comer a los caballos. Aksionov descansó un rato en el pasillo de la posada. Luego salió al porche y, pidiendo que le calentaran un samovar, sacó su guitarra y se puso a tocar. De repente se acercó una troika con campanas tintineantes y se apeó un oficial, seguido de 2 soldados. Se acercó a Aksionov y comenzó a interrogarle, preguntándole quién era y de dónde venía. Aksionov le contestó con todo detalle y le dijo: «¿No quiere tomar un té conmigo?». Pero el funcionario continuó interrogándole y preguntándole: «¿Dónde pasaste la noche anterior? ¿Estuviste solo o con otro comerciante? ¿Has visto al otro comerciante esta mañana? ¿Por qué dejaste la posada antes del amanecer?». Aksionov se preguntó por qué le hacían todas estas preguntas, pero describió todo lo que le había sucedido y luego añadió: «¿Por qué me interrogas como si fuera un ladrón o un asaltante? Estoy viajando por asuntos propios y no hay necesidad de interrogarme». Entonces el oficial, llamando a los soldados, dijo: «Soy el oficial de policía de este distrito y te interrogo porque el comerciante con el que pasaste la noche anterior ha sido encontrado degollado. Debemos registrar sus cosas». Entraron en la casa. Los soldados y el oficial de policía desataron el equipaje de Aksionov y lo registraron. De repente, el oficial sacó un cuchillo de una bolsa gritando: «¿De quién es este cuchillo?». Aksionov miró y al ver un cuchillo manchado de sangre sacado de su bolsa, se asustó. «¿Cómo es que hay sangre en este cuchillo?». Aksionov intentó responder, pero apenas pudo pronunciar una palabra y solo tartamudeó: No lo sé, no es mío». Entonces el policía dijo: «Esta mañana el comerciante fue encontrado en la cama con la garganta cortada. Usted es la única persona que pudo haberlo hecho. La casa estaba cerrada por dentro y no había nadie más. Aquí está este cuchillo manchado de sangre en tu bolsa, y tu cara y tus modales te delatan. Dime cómo lo mataste y cuánto dinero robaste».
Aksionov juró que no lo había hecho, que no había visto al comerciante después de que tomaron el té juntos, que no tenía más dinero que 8.000 rublos propios y que el cuchillo no era suyo. Pero su voz estaba quebrada, su rostro pálido y temblaba de miedo como si fuera culpable. El oficial de policía ordenó a los soldados que ataran a Aksionov y lo metieran en el carro. Mientras le ataban los pies y lo metían al carro, Aksionov se persinó y lloró. Le quitaron su dinero y sus bienes y lo enviaron a la ciudad más cercana, donde fue encarcelado. En Vladimir se hicieron averiguaciones sobre su carácter. Los comerciantes y otros habitantes de esa ciudad dijeron que en otros tiempos solía beber y perder el tiempo, pero que era un buen hombre. Entonces llegó el juicio. Se le acusó de asesinar a un comerciante de Riazán y de robarle 20.000 rublos. Su mujer estaba desesperada y no sabía qué creer. Sus hijos eran bastante pequeños, uno de ellos un bebé de pecho. Llevándolos a todos, se dirigió a la ciudad donde su marido estaba encarcelado. Al principio no le permitieron verlo, pero después de mucho rogar obtuvo el permiso de los funcionarios y fue llevada hasta él. Cuando vio a su marido vestido de prisión y encadenado, encerrado con ladrones y delincuentes, se derrumbó y no volvió a recobrar el sentido durante mucho tiempo. Entonces atrajo a sus hijos hacia ella y se sentó cerca de él. Le contó cosas de su casa y le preguntó qué le había pasado. Él se lo contó todo, y ella preguntó, ¿qué podemos hacer ahora? Debemos pedir al zar que no deje perecer a un inocente. Su mujer le dijo que había enviado una petición al zar, pero que no había sido aceptada. Aksionov no respondió, sino que se limitó a mirar abatido. Entonces su mujer le dijo, no en vano soñé que tu pelo se había vuelto gris. ¿Te acuerdas? Ese día no debiste empezar. Y pasándole los dedos sobre el pelo, dijo, Vania querida, dile a tu mujer la verdad. ¿No fuiste tú quien lo hizo? ¿Así que tú también sospechas de mí? Dijo Aksionov, y escondiendo el rostro entre las manos se puso a llorar. Entonces vino un soldado a decir que la esposa y los hijos debían marcharse, y Aksionov se despidió de su familia por última vez. Cuando se fueron, Aksionov recordó lo que se había dicho, y cuando recordó que su mujer también había sospechado de él, se dijo a sí mismo, parece que solo Dios puede conocer la verdad, solo a Él debemos apelar, y solo de Él debemos esperar misericordia. Y Aksionov no escribió más peticiones, abandonó toda esperanza y solo rezó a Dios. Aksionov fue condenado a ser azotado y enviado a las minas. Así que fue azotado con un golpe, y cuando las heridas hechas por el golpe se curaron, fue conducido a Siberia con otros convictos. Durante 26 años, Aksionov vivió como un convicto en Siberia. Su pelo se volvió blanco como la nieve, y su barba se volvió larga, fina y gris. Toda su alegría desapareció. Se encorvó, caminaba lentamente, hablaba poco y nunca reía. Pero rezaba a menudo. En la cárcel, Aksionov aprendió a hacer botas y ganó un poco de dinero, con el que compró La vida de los santos. Leía este libro cuando había suficiente luz en la cárcel, y los domingos, en la iglesia de la prisión, leía las lecciones y cantaba en el coro, pues su voz aún era buena. Las autoridades de la cárcel apreciaban a Aksionov por su mansedumbre, y sus compañeros lo respetaban. Lo llamaban el abuelo y el santo. Cuando querían pedir algo a las autoridades de la cárcel, siempre hacían de Aksionov su portavoz. Y cuando habían peleas entre los presos, acudían a él para que arreglara sus cosas y juzgara el asunto. Aksionov no recibía noticias de su casa, y ni siquiera sabía si su mujer y sus hijos seguían vivos. Un día llegó a la cárcel una nueva banda de presos.
Al anochecer, los antiguos presos se reunieron en torno a los nuevos y les preguntaron de qué pueblos o aldeas procedían y por qué habían sido condenados. Entre los demás, Aksionov se sentó cerca de los recién llegados y escuchó con aire abatido lo que se decía. Uno de los nuevos condenados, un hombre alto y fuerte de 60 años, con una barba gris muy recortada, estaba contando a los demás por qué había sido detenido. «Bueno, amigos», dijo, «solo cogí un caballo que estaba atado a un trineo, y me arrestaron y me acusaron de robo. Dije que solo lo había conseguido para llegar más rápido a casa y que luego lo habría soltado. Además, el conductor era amigo mío, así que dije, no pasa nada». «No», dijeron, «lo has robado». Pero no supieron decir cómo ni dónde lo robé. Una vez hice algo realmente malo, y debería haber venido aquí hace mucho tiempo. Pero esa vez no me descubrieron. Ahora me han enviado aquí por hacer nada en absoluto. Pero es mentira lo que te digo. Ya he estado en Siberia, pero no me quedé mucho tiempo». «¿De dónde eres?», preguntó alguien. «De Vladimir. Mi familia es de esa ciudad. Me llamo Makar, y también me llaman Semyonich». Aksionov levantó la cabeza y dijo, «Dime, Semyonich, ¿sabes algo de los comerciantes Aksionov de Vladimir? ¿Siguen vivos?» «¿Conocerlos? Por supuesto que sí. Los Aksionov son ricos, aunque su padre está en Siberia. Un pecador como nosotros parece. En cuanto a ti, abuelo, ¿cómo has llegado hasta aquí?» Aksionov no quiso hablar de su desgracia, solo suspiró y dijo, «Por mis pecados he estado en prisión estos 26 años». «¿Qué pecados?», preguntó Makar Semyonich. Pero Aksionov se limitó a decir, Bueno, me lo habré merecido». No hubiera dicho nada más, pero sus compañeros le contaron al recién llegado cómo había llegado Aksionov a Siberia, cómo alguien había matado a un comerciante y había puesto un cuchillo entre las cosas de Aksionov, y éste había sido condenado injustamente. Cuando Makar Semyonich oyó esto, miró a Aksionov. Se dio una palmada en la rodilla y exclamó, «Bueno, esto es maravilloso, realmente maravilloso. Pero qué viejo te has hecho, abuelo». Los demás le preguntaron por qué estaba tan sorprendido y dónde había visto antes a Aksionov. Pero Makar Semyonich no contestó. Solo dijo, «Es maravilloso que nos encontremos aquí, muchachos». Estas palabras hicieron que Aksionov se preguntara si este hombre sabía quién había matado al mercader. Así que dijo, «Tal vez, Semyonich, hayas oído hablar de este asunto, o tal vez me hayas visto antes». «¿Cómo podría evitar oírlo? El mundo está lleno de rumores, pero fue hace mucho tiempo y he olvidado lo que oí». «Quizás has oído quién mató al mercader», preguntó Aksionov. Makar Semyonich se rió y respondió, «Debe haber sido él», en cuya bolsa se encontró el cuchillo. Si alguien más escondió el cuchillo allí, no es un ladrón hasta que lo pillan, como dice el refrán. ¿Cómo podría alguien poner un cuchillo en su bolsa mientras está debajo de su cabeza? Seguramente te habría despertado. Cuando Aksionov escuchó estas palabras, se sintió seguro de que este era el hombre que había matado al mercader. Se levantó y se fue. Toda esa noche Aksionov estuvo despierto. Se sentía terriblemente desgraciado, y en su mente surgían toda clase de imágenes. Estaba la imagen de su esposa, tal como era cuando se separó de ella para ir a la feria. La veía como si estuviera presente. Su rostro y sus ojos se alzaban ante él. La oía hablar y reír. Luego vio a sus hijos, muy pequeños, como eran entonces, uno con una pequeña capa y otro en el pecho de su madre. Y entonces se recordó a sí mismo como solía ser, joven y alegre. Recordó cómo se sentaba a tocar guitarra en el porche de la posada donde fue detenido, y lo libre que había estado de preocupaciones. Vio, en su mente, el lugar donde fue azotado. El verdugo,
y la gente de pie alrededor. Las cadenas, los convictos, todos los 26 años de su vida en prisión y su prematura vejez. Pensar en todo ello le hacía tan desgraciado que estaba dispuesto a suicidarse. «Y todo es obra de ese villano», pensó Aksionov, y su ira era tan grande contra Makar Semyonich que anhelaba vengarse, aunque él mismo pereciera por ello. Estuvo repitiendo oraciones toda la noche, pero no pudo conseguir la paz. Durante el día no se acercó a Makar Semyonich, ni siquiera lo miró. Así pasaron 15 días. Aksionov no podía dormir por las noches y se sentía tan miserable que no sabía qué hacer. Una noche, mientras paseaba por la prisión, se fijó en un poco de tierra que salía rodando de debajo de una de las estanterías en las que dormían los presos. Se detuvo para ver qué era. De repente, Makar Semyonich salió sigilosamente de debajo de la estantería y miró a Aksionov con cara de miedo. Aksionov trató de pasar sin mirarlo, pero Makar le agarró la mano y le dijo que había cavado un agujero bajo la pared, deshaciéndose de la tierra, metiéndola en sus botas altas y vaciándola todos los días en el camino, cuando los prisioneros eran conducidos a su trabajo. «Solo tienes que quedarte callado, viejo, y también saldrás. Si hablas, me sacarán la vida a latigazos, pero antes te mataré». Aksionov temblaba de ira al mirar a su enemigo. Retiró la mano diciendo: «No tengo ningún deseo de escapar, y tú no tienes necesidad de matarme. Ya me mataste hace tiempo. En cuanto a hablar de ti, puedo hacerlo o no, como Dios manda». Al día siguiente, cuando los convictos fueron conducidos a trabajar, los soldados del convoy notaron que uno u otro de los prisioneros vaciaban un poco de tierra de sus botas. Se registró la prisión y se encontró el túnel. El gobernador vino a interrogar a todos los presos para averiguar quién había cavado el agujero. Todos negaron tener conocimiento de ellos. Los que lo sabían no quisieron delatar a Makar Semyonich, sabiendo que sería azotado casi hasta la muerte. Por fin, el gobernador se dirigió a Aksionov, que sabía que era un hombre justo, y le dijo: «Eres un anciano veraz. Dime, ante Dios, ¿quién ha cavado el agujero?». Makar Semyonich se quedó como si no le importara nada, mirando al gobernador y sin siquiera mirar a Aksionov. Los labios y las manos de Aksionov temblaban, y durante mucho tiempo no pudo pronunciar una palabra. Pensó: «¿Por qué tengo que proteger a quien me ha arruinado la vida? Que pague por lo que ha sufrido. Pero si lo cuento, probablemente le sacarán la vida a latigazos. Y tal vez sospeché de él equivocamente. Después de todo, ¿qué me serviría?». «Bueno, viejo», repitió el gobernador, «dinos la verdad. ¿Quién ha estado cavando bajo el muro?». Aksionov miró a Makar Semyonich y dijo: «No puedo decirlo, señoría. No es la voluntad de Dios que lo diga. Haz lo que quieras conmigo. Estoy en tus manos». Por mucho que el gobernador se esforzara, Aksionov no quiso decir nada más, por lo que hubo que dejar el asunto. Aquella noche, cuando Aksionov estaba tumbado en su cama y empezaba a dormitar, alguien se acercó sigilosamente y se sentó en su cama. Miró a través de la oscuridad y reconoció a Makar. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó Aksionov. «¿Por qué has venido aquí?». Makar Semyonich guardó silencio. Entonces Aksionov se incorporó y dijo: «¿Qué quieres? Vete o llamaré al guardia». Makar Semyonich se inclinó cerca de Aksionov y susurró: «Iván Dmitrich, perdóname». «¿Por qué?», preguntó Aksionov. «Fui yo quien mató al mercader y escondió el cuchillo entre tus cosas. Quería matarte a ti también, pero oí un ruido fuera, así que escondí el cuchillo en tu bolsa y escapé por la ventana». Aksionov se quedó en silencio, sin saber qué decir. Makar Semyonich se bajó de la cama estante y se arrodilló en el suelo. «Iván Dmitrich», dijo, «perdóname, por el amor de Dios, perdóname.
Confesaré que fui yo quien mató al mercader, y serás liberado y podrás ir a tu casa. Es fácil para ti hablar, dijo Aksionov, pero he sufrido por ti estos 26 años. ¿A dónde podría ir ahora? Mi mujer ha muerto y mis hijos me han olvidado. No tengo a dónde ir. Makar Semyonich no se levantó, sino que se golpeó la cabeza contra el suelo. «Iván Dmitrich, perdóname», gritó. «Cuando me azotaron con el látigo no fue tan difícil de soportar como lo es verte a ti ahora. Sin embargo, te apiadaste de mí y no lo contaste. Por el amor a Cristo, perdóname, desgraciado que soy». Y comenzó a sollozar. Cuando Aksionov le oyó sollozar, también se puso a llorar. «Dios te perdonará», dijo. «Tal vez yo sea 100 veces peor que tú». Y ante estas palabras su corazón se iluminó, y la añoranza del hogar lo abandonó. Ya no tenía ningún deseo de salir de la prisión, sino que solo esperaba que llegara su última hora. A pesar de lo que había dicho Aksionov, Makar Semyonich se confesó culpable. Pero cuando llegó la orden de su liberación, Aksionov ya estaba muerto. Y así concluye esta fascinante historia. Gracias por acompañarme en este viaje literario. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con quienes disfrutan de este tipo de relatos. También me encantaría saber qué otras historias te gustaría escuchar, así que déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima narración, aquí en Proyecto Descartes.